continuamos construyendo esta comunidad de educadores matemáticos colombiana y latinoamericana. Estoy seguro que van a disfrutar mucho de esta conferencia y que les será muy útil, y agradezco de nuevo al profesor Martínez por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Adelante, Camilo. Gracias, profe, como siempre, por su saludo. Voy a presentar al profesor Óscar Martínez. Él es licenciado en Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional. Es especialista en Matemática Aplicada y magíster en Investigación y Docencia Universitaria de la Universidad Sergio Arboleda. Óscar ha sido docente de Educación Básica y Media durante 15 años, con formación en Bachillerato Internacional y modelos de gestión de calidad en instituciones educativas. Actualmente es docente de la Escuela de Matemáticas de la Universidad Sergio Arboleda. Sus áreas de interés a nivel investigativo se centran en dinámica combinatoria, diseño curricular, aprendizaje basado en problemas, historia y filosofía de las matemáticas y desarrollo del talento matemático. Les recuerdo a todos los asistentes que se encuentran en la sala que esta conferencia tendrá una duración de 30 a 40 minutos aproximadamente. Durante este tiempo no interactuaremos con el profesor Óscar, ya que al finalizar la conferencia abriremos una sesión de preguntas y ustedes podrán realizar las preguntas que tengan al profesor por medio del chat después de terminar la conferencia. Sin más demora, voy a dar paso a nuestro conferencista, el profesor Óscar Eduardo Martínez, invitado el día de hoy. Profe, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Camilo. Muchísimas gracias por la invitación, pues, tanto a usted, al profe Pedro, a todo el equipo de una empresa docente en la Universidad de los Andes. Pues la verdad, para mí como docente y pues en este caso en representación de la Universidad Sergio Arboleda, pues es todo un honor poder estar en este espacio de comunicación y de divulgación en educación matemática tan importante, y pues poder compartir estas ideas que, más allá de su relevancia o de su eficacia, digamos que es válido empezar a hablar de esta clase de herramientas, sobre todo con este giro a la virtualidad que hemos tenido que dar todos por causa de la pandemia, ¿no? Entonces eso también es un punto importante ahí. Entonces, sin más preámbulos, agradeciendo la presentación y la invitación, quiero comenzar. Pues antes de todo, esta charla y este trabajo está fuertemente inspirado por las ideas que como docente sembró en mí el profesor Jesús Hernando Pérez Pelusa, quien infortunadamente falleció hace ya 6 años, y pues este trabajo es en su memoria, en su nombre. Listo. Entonces, para poder enfocar un poco la presentación del día de hoy, lo primero que vamos a hacer es revisar qué es un CAS, y pues el caso particular de que es Sage o CoCalc en su versión en línea. Luego vamos a mirar qué relación tienen los sistemas algebraicos, el software algebraico de cómputo con el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. Luego vamos a tomar unos referentes didácticos muy concretos de la matemática y la indagación, porque pues esta propuesta se da en el marco de la indagación. Una introducción muy breve del contexto de qué es la universidad y de por qué hacemos la propuesta en la universidad, y mostraré rápidamente las referencias, porque pues la idea es pasar por todo esto muy rápidamente y poderles mostrar CoCalc y poderles mostrar cómo funciona el software y cómo se puede utilizar en clase. O sea, la idea es que al final, pues eso no se los voy a mostrar. Había pensado ponerlo como en los pantallazos, en las diapositivas, pero pues tengo preparado el software y les quiero mostrar eso en vida real, ¿no? Como sé que pues hay asistentes de toda Latinoamérica, pues es un evento al que asisten personas de distintas latitudes. La charla se desarrollará en inglés, en español, pero pues el material de apoyo está en inglés, entendiendo que puede haber alguna persona que no necesariamente hable español, entonces como para dar mayor rango. ¿Listo? Entonces, lo primero que hay que entender es que pues, un sistema algebraico de cómputo pues es un programa de cómputo, es un software que permite trabajar tanto de manera numérica como de manera simbólica. Y ahí hay que aclarar algo, y es que, digamos que los matemáticos, cuando nosotros entendemos el computador como una herramienta de trabajo en matemáticas, pues el computador tiene dos opciones: permite hacer trabajo numérico y trabajo simbólico, ¿ya? Entonces, digamos que la diferencia para poder ilustrar un poco de esto es como, una cosa es usar MATLAB, ¿sí? Y otra es usar
para los que somos viejitos y nos acordamos, usar derive, ¿sí? Entonces, en MATLAB usted hace trabajo numérico, ¿ya? Él tiene una librería, unos paquetes de métodos numéricos que permiten resolver problemas, pero si usted a MATLAB le dice 3x menos 2 igual 1, pues él no logra entender eso, como lo puede entender derive o como lo puede entender matemática, ¿ya? Entonces el sistema de álgebra simbólico, pues es un sistema de cómputo que puede trabajar de manera simbólica con números. Básicamente, ¿por qué hay trabajo simbólico a nivel computacional? Porque existe una gran cantidad de trabajo matemático que nosotros sabemos hacer pero no hacemos, ¿sí? Y el ejemplo más concreto pues es precisamente el que está acá en pantalla, ¿sí? Yo sé que a esta charla asisten matemáticos, asisten personas con formación matemática, pero eventualmente si yo llevara este ejercicio, no sé, al contexto de una clase de universidad e inclusive una clase de colegio de últimos años, pues todos los estudiantes en teoría saben cómo hacer esto, ¿sí? O sea, yo le pregunto a usted, ¿cómo hacer 2/3 de x al cuadrado más 1/5 de y cubo z a la 1000? Pues todo el mundo lo sabe hacer y todo el mundo entiende que hay que hacer una expansión, por lo menos personas con cierta formación matemática, que hay que hacer una expansión binomial, pero nadie lo va a hacer, ¿sí? Nadie hace eso. Entonces, cuando aparecen esta clase de cosas, es que el trabajo simbólico en matemáticas empieza a tomar sentido. Cuando encontramos esa clase de actividades que uno no hace, o sea, que sabe que se pueden hacer, que uno sabe hacerlas, pero no las hace. Y ahí es donde el trabajo matemático empieza a tener como relación con esta clase de cosas, porque hay muchas labores de cómputo que se requieren en el trabajo matemático, que son supremamente extensivas de hacer a mano y que probablemente pues, se pueden realizar mejor con software, ¿ya? En ese camino, pues nosotros, digamos que yo tuve la oportunidad de conocer Sage. El nombre Sage viene de su nombre original, System for Arithmetic Geometry Experimentation. Es un programa creado por un profesor de la Universidad de Washington, William Stein. Digamos que aunque en sus comienzos el software estaba diseñado para el trabajo de experimentación en geometría algebraica, en aritmética que tenía que ver con geometría y demás, pues rápidamente, al ser un programa de código abierto, empezó a tener más módulos y más herramientas para otras cosas. Yo debo, pues como para aclarar un poco de dónde vienen todas estas ideas, cuando yo conocí Sage no lo conocí con propósito. Yo como profesor de la universidad, en ese momento estábamos desarrollando un proceso de investigación sobre epidemiología y que coincidencialmente está muy de moda en estas épocas también, y teníamos que tratar de modelar cómo sincronizaban unos ciclos epidemiológicos de dos poblaciones, y pues finalmente como que Sage permitía un entorno para poder hacer trabajo con redes complejas, simulaciones, coordinación sobre redes y demás. Entonces ahí fue donde, por ejemplo, conocí Sage. Cuando yo lo conocí no había una versión en línea, se descargaba, se instalaba en Linux, bueno, era otro cuento, distinto a lo que ha evolucionado ahora. Pero digamos que la plataforma ha ido cambiando y a partir del 2012 pues empezó a ofrecer un servicio en línea que se llamaba Sage Cloud y en el 2017 se convirtió en Cocalc, que es el servicio que vamos a ver ahora. ¿Por qué es importante entender esto dentro de la propuesta? Porque finalmente cuando Sage apareció como una herramienta para hacer matemáticas, no para enseñar matemáticas, ¿sí? Distinto a otras. Voy a poner un ejemplo, Cabrí. Cabrí fue creado por profesores de matemáticas para hacer educación matemática, ¿ya? Ahora, que uno puede hacer matemáticas con Cabrí es otra cosa, ¿sí? Entonces aquí es más o menos una situación similar. Estas plataformas fueron creadas para hacer matemáticas, pero su evolución y la evolución del trabajo matemático hizo que permitieran convertirlas, permitieran mutar a herramientas de... ¿A herramientas de qué? A herramientas de trabajo matemático. Ahora, hay que aclarar que Sage pues, no es la única, ¿no? Si usted quiere buscar sistemas algebraicos de cómputo, pues el que yo ya les había nombrado ahorita, entonces el derive, Digo es un sistema algebraico de cómputo que de hecho era el que soportaba las calculadoras Hewlett Packard hace mucho tiempo. Pues usted sabe también, yo creo que todos nosotros alguna vez le hemos pedido ayuda al Wolfram Alpha, ¿no? Es que es, bueno, aunque es un motor de inteligencia artificial, pero todos nosotros alguna vez hemos recurrido a Wolfram Matemática, por ejemplo. Entonces hay muchas herramientas de este estilo, ¿sí? Y de hecho, muchas calculadoras tienen sistemas algebraicos de cómputo, ¿ya?
probablemente acá dentro de la audiencia puede haber profesores de colegio y, por ejemplo, en el contexto de los colegios de bachillerato internacional, el cuento del CAS es un problema grande porque para el manejo de la evaluación, pues se requiere que la calculadora no tenga CAS por las cosas que puede aportar. Más adelante vamos como a tocar ese punto un poquito. ¿Cuál es como el chiste o cuál es la gracia de tener Cocal? ¿Qué es lo que me trae a mí esta herramienta? Esta herramienta que originalmente surgió como una alternativa gratuita a unos software pagos, y en esto quiero hacer como un énfasis de por qué los sistemas algebraicos de cómputo tardaron tanto tiempo en popularizarse como herramientas de educación matemática. Normalmente los sistemas algebraicos de cómputo son software pagos, ¿sí? Maple, Matemática, esa clase, y son paquetes costosos. Entonces, durante mucho tiempo era algo que solo podían usar las universidades y algunas universidades que tenían temas de investigación muy relacionados con esas cosas no eran tan populares. Sage hizo que esto se popularizara un poco, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son como la idea de esto? En la nueva versión en línea, primero, pues yo puedo manejar proyectos, ¿sí? Entonces, manejar proyectos me permite manejar como compartimentos dentro de la plataforma con distintas clases de cosas, hojas de trabajo en lenguajes de programación específicos, documentos en TeX, y ahorita vamos a ver pues que algunas herramientas que nos van a interesar. Segundo, pues que maneja muchos lenguajes. Yo creo que en estas épocas en las que la computación, los datos y demás están impactando tanto las matemáticas, pues estas cosas se empiezan a realizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este momento las personas que hacen matemáticas o carreras relacionadas con matemáticas, pues todos tienen que programar, ¿sí? Casi toda la gente que hace manejo de datos o cosas de estadística hace R, ¿sí? Entonces, digamos que esta clase de lenguajes y esta clase de saberes, pues empiezan a ser relevantes para un profesional, para una persona que está formada competentemente en matemáticas en el siglo XXI. Tal vez muchos de nosotros cuando estudiamos no lo necesitábamos, pero en este momento ya es necesario. Entonces es una plataforma que permite manejar desde edición de texto hasta distintos tipos de lenguajes para trabajar. Tiene su propio sistema algebraico de cómputo, pues que es robusto. Y acá que es donde viene la clave, y es que tiene el famoso incorporaron un LMS, un Learning Management System. Y entonces ya me permite crear clases dentro de la plataforma. Por esto les decía lo de la migración. Era una plataforma que originalmente estaba diseñada para hacer matemáticas, para que matemáticos trabajaran colaborativamente, pero luego le incluyeron unos elementos que permiten manejar clases, permiten tener rol de profesor, roles de estudiante, asignar tareas, recoger tareas, trabajar en hojas colaborativas con estudiantes. Entonces son esa clase de labores, pues de hecho es posible, acá en la página pues está referido donde se puede encontrar como más información al respecto. ¿Listo? Entonces eso es más o menos como para ubicarlos en qué es el Sage, el Cocalc, y qué es la plataforma en la que se está desarrollando esta propuesta y por qué llegamos a trabajar con esa herramienta. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, y es cómo estas plataformas, cómo estos software algebraicos de cómputo se relacionan con los procesos de enseñanza y de aprendizaje. ¿Listo? Entonces acá tenemos que contestar, siendo honestos como docentes, pues, y suponiendo que nosotros usemos tecnología en clase, cómo la usamos y cómo usamos la tecnología dentro del aula de clase, ¿ya? ¿Por qué coloco acá, y esto es curioso, por qué coloco acá la nota de suponiendo que nosotros lo hagamos? Tal vez en este momento, por fuerza mayor, todos lo hacemos, ¿sí? Pero, no sé, en febrero de este año había profesores que nunca habían incorporado la tecnología a sus clases y nunca lo habían visto relevante, ¿ya? Entonces yo creo que también es como una reflexión, no muy relacionada con la exposición, pero es el hecho de entender que ahora todos estamos migrados a la tecnología, pero la tecnología siempre ha estado ahí. Y muchas de las herramientas que nosotros tuvimos ahí, que estamos usando ahora, siempre estuvieron ahí, pero nunca las usamos porque tal vez no les veíamos la relevancia que de verdad tenían. Entonces, el uso de la tecnología en las clases de matemáticas tiene una gran gama, ¿sí? Y comienza desde la visualización, ¿sí? Entonces, muchos de nosotros usamos herramientas para graficar y para mostrar cosas, ¿sí?
En algunos casos esa visualización permite la manipulación, que es como un nivel superior, entonces no solo muestro el objeto, sino que lo muestro y lo puedo mover, como lo hacemos en el contexto de la geometría dinámica, que creo que es un referente fundamental para cualquier propuesta de tecnología en matemáticas, pues es pensar en la geometría dinámica como un primer referente a revisar siempre. En este momento, con el boom, con el auge que están teniendo el análisis de datos, la analítica de datos y toda esta clase de cosas, lidiar con números, lidiar con muchos números, se vuelve un problema importante, ¿sí? Y se vuelve un problema relevante en estos tiempos. Entonces, muchas veces usamos tecnología para esta clase de cosas, ¿ya? Esto se ve mucho, por ejemplo, en los cursos de estadística, ¿sí? Entonces, hace unos años un curso de estadística dependía del libro y de las tablas que estaban al final del libro. Ahora los cursos de estadística tienen R, tienen SPSS, tienen Stata, son otra perspectiva, ¿no? Usamos la tecnología, nosotros como profesores usamos la tecnología para crear las tareas, para digitar, y a veces también en el sentido contrario, ¿no? Entonces, algunos de nosotros eventualmente exigimos que los trabajos vengan en TeX, que el trabajo venga en Word digitado, en fin. O sea, la tecnología también entra a mediar como un sistema de comunicación. Y ya como en un nivel superior, usamos tecnología en algunos casos cuando queremos trabajar con elementos simbólicos que son muy complicados, ¿sí? Y originalmente nosotros vemos esto como una tarea que se hace en matemáticas muy superiores, ¿sí? Entonces, no sé, por ejemplo, en cursos de combinatoria es normal que uno use 6, pero en un curso de cálculo diferencial no tanto, ¿sí? Porque el trabajo con elementos simbólicos siempre lo hemos visto, y sobre todo uno como matemático siempre tiene como es algo como de la sociología de las comunidades matemáticas, y es que uno como matemático siempre tiene como la tendencia de que el computador es como un último recurso, ¿no? Como que llego al computador cuando sé que a mano no lo puedo hacer, ¿sí? Para programar, digamos que esto es una cuestión muy importante, no solo en la matemática, sino en la formación científica del siglo XXI, ¿ya? Y es que pues, en el siglo XXI y por la manera como se están desarrollando nuestros tiempos, es importantísimo que las ideas en algún momento puedan llegar al código, o si no al pseudocódigo por lo menos, ¿sí? Pero digamos que es importante entender que mis ideas pueden llegar allá, ¿sí? Y que tengo como esa flexibilidad de pensamiento. Y bueno, está la situación de manejar, de hacer la gestión de clase, ¿sí? Digamos que en este momento, antes no era tan voluntario tal vez, pero en este momento todos usamos herramientas tecnológicas para gestionar la clase. El Google Classroom, el Moodle, el Blackboard, bueno, las herramientas que uno tenga. Y entonces también viene la cuestión de, bueno, ¿yo por qué uso la tecnología? Nosotros normalmente usamos tecnología muchas veces porque toca. Por ejemplo, aulas virtuales. Entonces, muchos profesores en nuestras instituciones tenemos unos requerimientos sobre aulas virtuales. Entonces, tenemos aulas virtuales. En este momento, pues es casi que por necesidad, ¿ya? ¿Por qué muchas veces usamos tecnología? Porque todo el mundo lo hace, ¿sí? Y esto, digamos, un poco cuando uno entra a revisar literatura, el fenómeno de la geometría dinámica, ¿sí? Hace 20 años, usar Cabri era una novedad y era algo nuevo. Ahora en este momento, dar una clase de geometría sin GeoGebra parece raro, porque se ha vuelto tan popular que es como que, hombre, todo el mundo lo hace, ¿sí? Es como que no podemos negociar no hacerlo, como que parte del ejercicio docente implica usar tecnología. Pero pues también hay otras razones, y una es que la tecnología le ayuda a mejorar el proceso de enseñanza. Cosas tan sencillas como que, no sé, trabajar sobre gráficas hechas con precisión en un software es mejor que trabajar sobre los bosquejos, estos que uno hacía en clase de cálculo y sobre los que uno construía las demostraciones y que no se entendían tan bien y uno pintaba la tangente y le decía, créame que es tangente. Entonces probablemente usar tecnología hace que cosas tan simples como esa ya sean mejores. Y pues muchos estudiantes también lo necesitan, ¿ya? Yo creo que es importante reconocer que la tecnología es algo que ayuda a nuestros estudiantes a aprender. Como les había dicho, y para entender un poquito esto, pues uno tiene que ir a la historia. Y en la historia, el primero que aparece, o como el primer caso relevante, es un caso que está documentado, y es el de un software llamado de Geometric Suppose, ¿ya? Este software fue como el antecesor de todo lo que nosotros conocemos ahorita como geometría dinámica. Y de una u otra manera,
este software y esta aparición pues hizo que cambiara, que la geometría dejara de tener un punto de vista esquemático, deductivo, que la enseñanza de la geometría se centrara en el rigor y pasara más a la creatividad y a la exploración, ¿sí? Pero entonces eso también implicó un cambio pues desde el punto de vista epistemológico, y es que los estudiantes se preocuparon menos de entender la geometría y más por hacer geometría, ¿ya? Entonces el software, digamos que le permite, o por lo menos lo documentan en esta experiencia tratando de sintetizarla, el software hace que el estudiante pueda hacer matemáticas, ¿ya? Pueda tener la experiencia del matemático, aunque no tenga todo su background, todo su rigor, toda su formación, pues le permite interpretar de otra manera. Y pues bueno, esto fue evolucionando a todo lo que conocemos ahora de GeoGebra, del CARMetal, Cabri, para los que todavía lo utilizamos, y que son plataformas que han ido avanzando, ¿ya? Y de una u otra manera han revolucionado la enseñanza de la geometría, y no solo han revolucionado la enseñanza de la geometría, sino que a través de todo ese impacto de la geometría dinámica en la educación, pues empezamos a repensar la didáctica de la aritmética, del cálculo, de la probabilidad, de otras cosas. O sea, creo que la tecnología en geometría nos abrió un camino a seguir. ¿Qué es importante entender acá? Que estas herramientas, por ejemplo GeoGebra, han tratado de incluir otras herramientas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en GeoGebra yo tengo algunas cosas para hacer cálculo, ¿sí? Entonces puedo manejar funciones, ¿sí? Me permite manejar hoja de cálculo, ¿sí? Esto también se puede hacer en Cabri, ya que recuerdo. Entonces, estas plataformas han tratado de incorporar otras cosas, y de hecho uno ve en conferencias, en eventos, que hay personas que utilizan GeoGebra para trabajar cosas que no son geometría. Yo de hecho, debo confesar, en la Universidad Sergio Arboleda nosotros ofrecemos unos cursos para ingeniería que se llaman modelación matemática, son cursos como análogos a los cursos de ecuaciones diferenciales, pero pues se hacen con un enfoque de modelación para ingeniería, y esos cursos tienen soporte en GeoGebra. Entonces, toda la primera parte de ecuaciones diferenciales, de entender el campo vectorial, de entender los problemas de valor inicial y demás, se hace en GeoGebra. Entonces, digamos que no es que no se pueda. Sin embargo, aunque no es que no se pueda, para ciertas labores, desde el punto de vista del álgebra, del cómputo simbólico, GeoGebra se empieza a quedar corto. Entonces, digamos que ahí es donde aparece la idea de trabajar un sistema algebraico de cómputo. ¿Cuál es como el más y el menos? Los sistemas algebraicos de cómputo son menos intuitivos, pero son más potentes, ¿ya? Entonces, digamos que ese es como un punto de clave ahí. ¿Cómo se puede, y en esta parte, ¿sí? ¿Cómo se puede suplir esta situación de que sea menos intuitivo la preparación? ¿Qué es lo que lo hace menos intuitivo? Y esto hay que aclarar. Cuando yo me estoy entendiendo con un sistema algebraico de cómputo, hay un elemento que, por ejemplo, no aparece en Cabri o en otra clase de programas, y es la sintaxis. ¿Ya? Entonces, como yo tengo una sintaxis para entenderme, eso ya le quita un poco de intuición. Por más de que la sintaxis se parezca al inglés como lenguaje natural, no es lo mismo. Entonces, digamos que es muy importante que usted como docente prepare muy bien sus clases, prepare, si en algún momento es necesario, y en algunos artículos lo recomiendan, preparar como algunos ejercicios introductorios para que el estudiante se familiarice con la plataforma, pues esas cosas son importantes. Y digamos que también en la literatura hay casos referenciados de experiencias exitosas de usos de sistemas algebraicos de cómputo en escuelas, no solo en universidades, ¿ya? Y eso me parece importante. ¿Por qué? Porque muchas veces el hecho de que un estudiante no sea hábil con el álgebra simbólica en el colegio lo priva de entender muchas cosas en matemáticas. Entonces el álgebra simbólica, el CAS, le permite de una u otra manera acercarse a seguir avanzando en matemáticas a pesar de algunas falencias que pueda tener respecto a la álgebra simbólica. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, digamos que ya se concibe que los sistemas algebraicos de cómputo pues son como cajas de herramientas para hacer álgebra, cálculo y otra clase de asuntos, ¿sí? De la misma manera que los programas que les mostré anteriormente se pueden considerar como cajas de herramientas para hacer geometría, ¿ya? Ahora, ¿qué es importante acá? Hay que entender que si usted ahora tiene una caja de herramientas, pero la caja de herramientas es mucho más potente, ¿cierto?
esta caja de herramientas tiene muchos trucos que usted normalmente no tenía. Como tiene muchas herramientas, pues usted necesita empezar, y vamos a empezar a entender un poco cómo se lleva esto al aula de clase. Lo primero que usted necesita es tener problemas similares o problemas del nivel de la herramienta, ¿sí? Porque si usted, insisto, si usted va a hacer sus clases de matemáticas con Wolfram Alpha, o con el Sage, o apoyado en álgebra simbólica, y los problemas son hallar la derivada de x cuadrado, pues eso ya no tiene gracia, ¿sí? Porque la herramienta, o sea, si yo pienso en esta clase de cosas, pues son líneas de código y ya, y no me va a funcionar. Entonces, de ahí es donde viene la importancia de la indagación y avanzamos como a ese tercer punto. Entonces, digamos que independiente de las estrategias didácticas y de los enfoques didácticos que uno tenga, en la enseñanza de la matemática hay ciertas cosas que son comunes. La primera es que en algún momento hay una explicación del profesor, ¿sí? O sea, eso es algo que, dependiendo del enfoque didáctico, puede variar, puede haber mucho, puede haber poco. Si yo estoy usando esta cuestión del Flip Classroom, igual tiene que haber un momento en el que yo le digo por dónde inicia la exploración, en fin. Tiene que haber un momento en el que yo formalizo, tal vez no es al comienzo, sino al final, pero siempre hay un momento donde yo estoy a cargo de. Siempre que enseñamos matemáticas hay trabajo del estudiante, ¿cierto? O sea, eso siempre lo hemos asignado, y de una u otra manera, entre más trabajo del estudiante haya, mejor, ¿sí? Y no lo pongo en términos de clavarlos y llenarlos de ejercicios, sino que de una u otra manera sí tenemos claro que finalmente quien está aprendiendo es el estudiante y quien tiene que ser sujeto activo en el aprendizaje es él, y pues una de las maneras de ser sujeto activo en el aprendizaje es que tenga trabajo que hacer. Y digamos que en algunos casos nosotros usamos tecnología para enseñar matemáticas, ¿ya? ¿Por qué coloco en algunos casos? Porque de una u otra manera nosotros no hacemos cursos basados 100% en tecnología. De hecho, ni siquiera, no sé, yo lo digo por experiencias que conozco, ni siquiera cursos de geometría euclidia en universidad se hacen 100% en cable, ¿sí? En algún momento las actividades están en tecnología, pero en algún momento no. Y hay como una alternancia y no es algo que siempre esté, ¿ya? Entonces, para poder introducir, entendiendo esto, pues digamos que lo primero que uno necesita entender para poder introducir el concepto de indagación en esta propuesta, pues es que estudiar matemáticas debe tener un para qué, ¿sí? Debe haber una razón por la cual yo estudio matemáticas, ¿sí? Debe haber una razón por la cual me formo en matemáticas, ¿ya? Y lo primero que hay que entender es que, aunque esta definición esto es como una especie de definición, está referida a un matemático, pues en general no solo se refiere a un matemático, sino que se refiere a cualquier profesional o a cualquier persona que tenga formación matemática en un contexto donde pueda entrar la matemática, ¿sí? Y es que, pues cuando una persona tiene formación en matemática, lo que uno espera es que modele y que resuelva problemas mientras trabaja de manera efectiva con otros. Y esto es un punto fundamental, porque la matemática es una construcción social, ¿sí? Y esto es una cuestión, yo no sé, yo siempre uso en mis clases el ejemplo de Newton y Leibniz, pues, o sea, Newton y Leibniz sostenían correspondencia. Eso es un ejemplo de trabajar efectivamente con otros, ¿ya? Entonces, porque siempre entran en el dilema que de quién descubrió el cálculo, y yo, más allá de quién lo inventó primero, quién no, pues eran dos personas que estaban trabajando juntas, ¿sí? Y dentro de las matemáticas eso pasa todo el tiempo. Entonces es importante entender que estos procesos, no solo de construcción matemática, sino pues en general de construcción científica, son procesos sociales y que necesitamos buscar herramientas que nos permitan de una u otra manera formar en ese trabajo colaborativo, ¿ya? Ahora, cuando usamos trabajo desde esta aproximación, ¿sí? Cuando queremos trabajar desde el enfoque de la indagación, pues los problemas no pueden ser problemas rutinarios de texto. Esto es una cosa, esto parece un artículo de Santos Trigo y Camacho, pero es un hecho importante. ¿Por qué razón? Porque si yo voy a utilizar herramientas computacionales en un curso, pero mi curso está basado en problemas rutinarios como los del álgebra de Baldor o los del cálculo de Thomas, donde le ponen a uno 80 ejercicios del tipo f de x igual 3x cuadrado menos 1 a y f', ¿sí? Si los problemas de mi curso son estos y voy a usar tecnología, hay una línea de código que me resuelve los 80 problemas y ahí quedó todo, ¿ya?
Entonces, de una u otra manera, es importantísimo, y acá es donde viene también como la importancia de que el profesor de matemáticas tenga una sólida formación matemática y se preocupe por aprender matemáticas, por aprender más cosas de matemáticas, porque finalmente, para poder trabajar con esto, uno tiene que tener problemas interesantes, ¿sí? Es una cosa muy importante. Y algo interesante también, que aparece en un artículo de Poppel y compañía en el 2018, es que el trabajo dentro de EcoCalc fortalece el trabajo colaborativo de los estudiantes y las habilidades sociales, que por estas épocas están tan de moda, mal llamadas habilidades blandas, pero pues que están muy relevantes por estas fechas de entenderse como algo relevante en el proceso de educación matemática. ¿Listo? Para entrar ya en concreto en la propuesta y poderles mostrar la plataforma, pues yo lo primero que quiero contarles es, la primera vez que yo presenté esto, lo presenté en un encuentro de geometría y sus aplicaciones en el año 2017 en la Universidad Pedagógica. Y en ese momento, pues mi visión era otra. Yo pensaba que el CAS tenía que ser el medio, el fin, el centro y el corazón de la clase. Después de presentarlo y de escuchar el feedback de los otros profesores, de una u otra manera entendí que no era así tampoco, o sea, que tampoco era en ese extremo, que la tecnología es un medio, pero no es el fin. Y esto pasa en todo eso, o sea, finalmente con Sage, con Cabri, con GeoGebra, con lo que sea. El objetivo no es aprender el software. El objetivo es aprender matemáticas. El software es un medio, pero no es el fin. Segundo, el papel y el lápiz es necesario aún, ¿sí? O sea, en matemáticas y en el proceso de aprender matemáticas, realizar algunos ejercicios de razonamiento y de conceptualización que no estén atados a una plataforma son necesarios, ¿ya? Lo otro, pues es el hecho de reconocer que las habilidades son más importantes que los temas y que más allá de cubrir temas, lo importante es entender que para ser un profesional competente en matemáticas, un bachiller competente en matemáticas, un matemático, pues necesito tener unas habilidades, ¿sí? Más allá de pasar por unos temas, es tener unas habilidades. Este es el punto fundamental y ya ahorita se los ilustraré mejor. Problemas acordes con la herramienta. Como usted va a tener una herramienta que le permite hacer muchas cosas, pues tiene que tener unos problemas que sean lo suficientemente difíciles para que impliquen el uso de esa herramienta, ¿sí? Esta idea yo y debo decir de dónde la tomé, en el bachillerato internacional en matemáticas, yo fui muchos años profesor de matemáticas de bachillerato internacional, los estudiantes hacen 2 exámenes, y el segundo examen normalmente se hace con calculadora. Cuando uno entra a revisar la definición, la conceptualización que hace el IBO del Paper 1 en Paper 2, ellos aclaran algo del Paper 2 y es, el Paper 2 el estudiante lo hace con calculadora porque los problemas tienen un nivel de complejidad que requiere de la calculadora, ¿sí? O sea, no son iguales a los del Paper 1, ¿sí? Porque muchas veces uno dice, es que un examen con calculadora es más fácil. No, el examen con calculadora, al tener una herramienta extra, pues tiene una dificultad extra también. Y lo otro es que esta clase de proyectos, pues tienen que ser significativos dentro de la evaluación. ¿Por qué hago este comentario del hecho de ser significativo? Porque muchas veces nosotros como profesores tenemos ideas de innovación, cosas importantes sobre cosas que queremos, pues, colocar laboratorios, experiencias de cómputo, proyectos aplicados, pero esas innovaciones que nosotros hacemos muchas veces son el 5% de la nota, el 10% de la nota. Y pues cuando usted hace eso, de inmediato le quita, o sea, si usted está involucrando la herramienta como algo importante dentro del proceso de aprendizaje, lo que el estudiante haga con la herramienta tiene que ser importante dentro del proceso de evaluación. ¿Listo? Bien, ya para terminar en estos 10 minuticos que nos quedan, pues esta propuesta se desarrolla en los cursos de la Escuela de Matemáticas de la Universidad Sergio Arboleda. Para quienes no saben, pues la Universidad Sergio Arboleda queda ubicada en Bogotá, Colombia. Tenemos una carrera un pregrado en matemáticas que tiene más de 20 años, una maestría en matemática aplicada, 2 maestrías más que están pronto a lanzarse en áreas relacionadas, y pues dentro de la universidad, los estudiantes, en su proceso de formación, tenemos unas líneas de investigación en las que se trabajan temas de matemática aplicada, de matemáticas puras, pero pues digamos que muchos de estos temas que ellos trabajan eventualmente llegan a la computación, ¿sí?
y pues digamos que como matemáticos nosotros sabemos que cuando nosotros hacemos algunas de estas cosas, pues finalmente llegamos a la computación y digamos que de ahí nace la motivación de organizar esta propuesta. Lo que les voy a presentar es el trabajo en 3 materias, el curso de cálculo integral y series, que en toda universidad está integración y series. Quiero aclarar algo acá, y es que este es el curso de cálculo integral y series para la escuela de matemáticas. Es decir, nosotros tenemos un curso para los estudiantes de ingeniería y un curso para matemáticos que tiene un nivel de complejidad mayor. Sería como el análogo al cálculo honores que hay en algunas universidades. Una experiencia en un curso de sistemas dinámicos discretos. Mi área de investigación en matemáticas pues es sistemas dinámicos discretos y nosotros ofrecemos un curso como electivo. Y también una experiencia de trabajo en teoría de números, ¿ya? ¿Cuál es la estructura? La estructura de todas es que hay un proyecto compartido, unas tareas y unos proyectos para realizar, ¿ya? Y esto se hace en la plataforma, ¿ya? Esto que les estoy contando, pues es lo que les voy a mostrar en la plataforma cómo funciona. ¿Qué es importante? Que entendamos que todas estas ideas se pueden migrar. Yo sé que uno muchas veces, o sea, de la misma manera que yo pude traer, y en esto hago como el llamado, esto es una cuestión de colegios, pero de esta cuestión de educación en colegios, yo tengo ideas para innovar en educación universitaria. De la misma manera, lo que nosotros hacemos a nivel de educación en las universidades, pues puede impactar en los colegios. Entonces yo creo que es como el llamado a ver que todas estas ideas se pueden migrar a otros contextos, ¿ya? No necesariamente a mantenerse una escuela de matemáticas. Más adelante, si alguien está interesado, le puedo compartir pues la información con todas las referencias, y sin más preámbulos, pues les voy a mostrar Cocalc. Bien, entonces, usted entra a la página cocalc.com, usted crea una clase, crea una cuenta. Digamos que yo en Cocalc tengo pues tengo aquí varios proyectos. Yo en este momento me encuentro terminando una maestría en matemática aplicada y, por ejemplo, pues mis apuntes como estudiante de maestría también los tengo acá compartidos con mis compañeros para poder hacer trabajo de código colaborativo y demás. Y pues bueno, comencemos a mostrar un poquito cómo funciona la plataforma. Entonces, una vez que yo creo un proyecto, por facilidad yo ya los tengo todos en pestañas diferentes. Entonces, por ejemplo, si yo hablo del proyecto de sistemas dinámicos discretos, él acá me muestra un objeto, que es un objeto curso, ¿ya? Cuando yo abro el objeto curso, pues en el objeto curso puedo tener estudiantes, como los tengo en cualquier módulo, en cualquier sistema, en cualquier LMS. Los estudiantes pues también necesitan con su correo crear una cuenta. Quiero aclarar que no sé si ustedes logran ver que acá en la parte de arriba hay un letrerito que dice Trial Project, ¿sí? Como todos estos servicios son esta clase de servicios freemium, entonces tienen una parte paga, una parte gratis y una parte paga. Todo lo que les voy a mostrar es hecho con la parte gratis. Y al final les voy a contar por qué nunca lo hemos pagado. Entonces, claro, ellos crean una clase, crean un usuario que me permita a mí incorporarlos a la clase, ¿sí? Entonces, digamos que en esta parte tengo el manejo. Puedo enviar tareas, entonces yo lo que debo hacer es crear una carpeta con la tarea, la envío y la recojo, ¿ya? Entonces, eso es importante. Yo puedo, ¿sí? Acá yo tengo una carpetica, ¿sí? Que dice ejercicios, primer corte, por ejemplo, y esta carpeta es la que yo envío como assignment, y acá es el trabajo de cada estudiante. Por ejemplo, si yo quiero el de Daniel, el estudiante Daniel Giovanni Clavijo, y acá están los ejercicios que él realizó dentro de la plataforma, ¿sí? Entonces, él trabaja acá el ejercicio, obviamente no están, bueno, acá está, ¿sí? Acá está, él dice que coloca, hace la computación, ¿ya? Y al final, pues acá me escribe la respuesta. Miren que efectivamente hay unas conclusiones con respecto al ejercicio, o sea, no es un ejercicio sencillo, pero digamos que por la naturaleza del texto es un ejercicio que tiene que ver con unas iteraciones sobre la función arcotangente, que es una cuestión que a mano es complicada de hacer, pero que permite entender un poco el concepto de qué es punto fijo atractor y punto fijo repulsor. Entonces,
Entonces, esta es la manera. Y además, yo manejo proyectos colaborativos. Entonces, ¿cómo son los proyectos colaborativos? Son hojas de código. Entonces, a estas hojas de código tenemos acceso tanto profesor como estudiantes y todos podemos programar al tiempo. O el estudiante puede programar después, o sea, puede después de clase tener acceso, modificar, agregar. Aquí hay una opción Time Travel que le permite a uno, si alguien la daña, volver a una versión anterior, y pues también hay una opción de chat que nos permite, digamos, en estas épocas de trabajo remoto, podemos estar trabajando sobre el mismo código y hablando sobre el código. ¿Sí? Entonces ¿son qué? Son opciones que hay. Esto tiene que ver con el concepto de qué significa ser punto fijo y punto periódico. Pero pues digamos que estas, miren, no sé si ustedes se dan cuenta, estoy buscando unos puntos esto es un punto de periodo 8 en el intervalo 0,1, y pues tratar de ilustrar esta clase de conceptos o la trayectoria de un punto atractor. Quien haya hecho un curso de ecuaciones diferenciales, pues ha visto estos dibujos alguna vez, pero pues el hecho de poderlos construir y el hecho de poder construir el código que lo pinta, de una u otra manera también lo hace el estudiante. O sea, construir un código para pintar una línea en este contexto es análogo a hacer una construcción rígida en geometría dinámica que asemeje una demostración. ¿Sí? Entonces es más o menos como la idea que se hace acá. También lo hicimos en un curso de teoría de números, entonces la misma estructura. Usted puede ver por qué sale, les cuento, ¿no? ¿Por qué sale el stop? Yo cargué estos proyectos hace como una hora para tenerlos listos en la charla, pero la plataforma, después de cierto tiempo de inactividad, corta los core de cómputo. Entonces, la misma historia, yo tengo teoría de números, tengo una lista de estudiantes, y acá fueron 3, pues este curso se hizo completo ya, con este trabajo. Entonces pues fueron 3 cortes, 3 tareas, ¿sí? Cada corte tenía un componente de evaluación en papel y lápiz y un componente ¿de qué? De evaluación computacional. De nuevo, pues con problemas que tuvieran un nivel de dificultad. No sé si ustedes logran ver acá que se puede que está la nota, ¿no? Entonces yo puedo calificar y colocar comentarios, ¿sí? Esto también lo permite hacer, es una ventaja un poco de este trabajo. También pues hay unos assignments que se colocan, ¿sí? Y pues los proyectos están cargados, ¿sí? Entonces digamos que este era el ejercicio acá, era escribir un algoritmo para obtener números compuestos en un intervalo cerrado, ¿sí? Entonces vuelvo de nuevo, si yo estoy dictando un curso de teoría de números y mis problemas son 3x congruente con 5 módulo 9, no sé, eso lo puedo hacer a mano y no necesito venir a una herramienta de cómputo. Entonces, para poder, si yo vengo a usar esto, pues necesito tener herramientas un poco más potentes. De hecho, digamos que estos son los proyectos compartidos de la clase. El primero, pues obviamente, como en cualquier curso de teoría de números, tenía que ver con la exploración de la divisibilidad, los números primos y asuntos similares. Este fue un curso bien particular porque ¿qué? Haga, por ejemplo, construir el algoritmo de la división y hacer el máximo común divisor. Aunque eso ya hay rutinas que lo hacen, pues el hecho de programarlo, finalmente es un algoritmo, ¿no? Búsqueda de números primos y demás. Digamos que este curso tiene una anécdota bien particular, y es que en el semestre que yo dicté este curso, salió el anuncio de la demostración de la hipótesis de Riemann. No sé si ustedes están enterados, pero hace un par de años salió el anuncio de que Sir Michael Atiyah había encontrado una demostración de la hipótesis de Riemann, y eso sucedió cuando estábamos en la mitad del curso de teoría de números. Entonces, pues, poder hacer algunas exploraciones numéricas al respecto para entender el problema, pues fue interesante. Y además, pues hicimos un trabajo de criptografía. ¿Por qué razón? Pues porque de una u otra manera, insisto, si yo tengo esta clase de herramientas, tengo que enfocar mi curso a problemas que tengan que ver con estas cosas. Y finalmente, este es un curso, digamos que esto es una cuestión más estándar. Este es igual, es un curso de integración y series, es un curso de cálculo. Pero en este el proceso este es como la versión más antigua, en este el proceso de código es mucho más constructivo. Digamos que la clase comenzó siguiendo los cánones de la didáctica, partiendo de un problema, y entonces el problema era hallar esta área,
¿sí? Pues es un problema. Creo que si los que hemos dictado cálculo integral alguna vez hemos empezado por ahí. Calculemos un área bajo una curva. Y entonces es empezar a hacer toda la construcción del proceso de aproximación, del proceso de entender la diferencia entre aproximar por defecto y por exceso, para el inf, para el sub, la diferencia de, por ejemplo, utilizar trapecios a usar rectángulos, y cómo se puede ir llevando eso lentamente, cómo nosotros siempre hablamos, uno siempre le habla al estudiante la idea de, bueno, yo hago la partición, y si la norma de la partición tiende a 0, el área aproximada converge al área exacta, pero pues digamos que una cosa es contarlo y otra poder hacer un for que me permita visualizarlo, ¿sí? Y que me permita llevarlo a un nivel como mucho más largo. Y bueno, como aquí hay álgebra simbólica, pues por ejemplo yo puedo hacer una suma de Riemann y hallar su límite, cosas de ese estilo, ¿ya? Entonces aquí pues quiero aclarar algo, este código que usted está viendo, cuando la clase comienza, el primer día de clase no hay una sola línea de código, o sea, el primer día de clase solo hay esto. Y a medida que la clase se va desarrollando en el salón y que los objetos teóricos se van construyendo, sus referentes computacionales se van construyendo, se van dejando tareas, los estudiantes también van desarrollando sus propios códigos, y de una u otra manera les permite entender un poco el problema. Digamos que este primer proyecto terminaba en entender el área de F menos G como, o sea, que el área entre dos curvas era efectivamente el área de F menos G. Es como, yo siempre les digo, es como si esto fueran muchas hojas desordenadas y yo las cogiera a dos manos y las pegara contra el puesto y quedan así, ¿sí? Entonces digamos que son ideas. Obviamente, pues hay muchas, aquí hay en el archivo, pues está el problema del área, el problema de la aproximación, que es un problema que tiene que ver con polinomios de Taylor, el problema del volumen, hay como proyectos para cada parte del curso, y pues al final hay tareas, ¿sí? Esta tarea, por ejemplo, es de un estudiante que hizo un proyecto que tenía que ver sobre una función que encontró, a la niña le gusta la cuestión de la astronomía y demás, entonces encontró en un libro este proyecto que tenía que ver con la radiación proveniente de estrellas. En el proyecto le conducen una exploración, el proyecto tiene que ver con polinomios de Taylor, entonces le piden que encuentre unos límites, luego que construya unos polinomios de Taylor para hacer unas aproximaciones y demás, ¿ya? Entonces, sí, digamos que son cuentas que a mano o en la calculadora normalita, pues no habrían salido. Entonces, pues este es un ejemplo de la clase de problemas que un estudiante puede resolver utilizando esta clase de herramientas, ¿ya? Entonces, digamos que para terminar un poco, la reflexión y la invitación es a las herramientas, ¿sí? O sea, la invitación es a que utilicemos, a que pensemos que el álgebra simbólica puede estar dentro de una clase de matemáticas, ¿sí? Puede estar dentro de los contextos de los colegios y las universidades, y que lo verdaderamente importante es que si yo permito la entrada de nuevas herramientas a clase, pues también tenga unos problemas de mayor dificultad, ¿ya? Este trabajo que están viendo, si alguno de ustedes, si alguien está interesado, pues crea su cuenta en Cocalc, y yo le puedo, por ejemplo, compartir las hojas de código, eso no hay ningún problema. En este momento estamos trabajando en un capítulo de un libro que está sacando la universidad, donde pues va a estar toda esta información, pero pues si alguien en algún momento quiere acceso a los proyectos o quiere tener mayor información, pues se pone en contacto conmigo y no hay ningún problema. Y pues bueno, más o menos eso era lo que quería comentarles. No sé si haya algún comentario, alguna pregunta. Gracias, profesor Oscar. Entonces, pues cerramos la presentación y vamos a abrir pues, la sesión de preguntas. Si algún profesor tiene alguna pregunta, puede hacerla por medio del chat. El profesor Eduardo pues, estará disponible para leer sus comentarios o preguntas. Uy, ya aquí veo en el chat. Me va acá en el chat saludos de algunos profes desde otras latitudes. Veo que inclusive hay profes del país. Muchas gracias a todos por su asistencia.
En caso de que alguno lo requiera o esté interesado, en el chat les voy a dejar mi correo para que si alguno pues quiere recibir la información, ahí está. Y pues lo que les digo, simplemente pueden entrar también a cocalc.com y ahí ustedes pueden crear su cuenta y empezar a explorar también. No sé si hay alguna pregunta. Con Cocalc puedo simular el comportamiento de la dinámica de las ecuaciones lineales. Por ejemplo, sí. Sí, de hecho, en Cocalc usted puede generar, en Cocalc usted también puede generar deslizadores, por ejemplo, ¿sí? Y puede realizar esa clase de simulaciones. De hecho, pues digamos que el poder de Cocalc ¿a la hora de qué? A la hora de simular, pues es mucho más potente. Como le digo, yo hice un curso de sistemas dinámicos discretos donde, no sé, se hacen iteraciones que crean un conjunto de Cantor y se pueden simular. Entonces, permite realizar esa clase de cosas y lo que les digo, permite también que uno cree, que uno cree que uno cree simulaciones donde haya deslizadores, donde pueda haber esta clase de cosas para, para poder explorar como comportamientos un poco más complejos. Si me permiten un momento, ¿cómo se enseña a los estudiantes a escribir en Cocalc? Pues eso digamos que tiene como su qué, tiene su ciencia, ¿no? Digamos que como profesor y cuando uno lo hace es importante, o sea, es importante entender que el aprendizaje de matemáticas mediado por un CAS, pues implica que uno también tenga que dar la sintaxis. Hay manuales, yo no voy a decir que no, uno encuentra muchos libros donde, no sé, álgebra lineal con 6, cálculo integral con 6, libros que ya están diseñados que tienen los códigos y demás, pero digamos que finalmente sí es importante que dentro del trabajo del aula y cuando uno como profesor hace estas cosas, pues es importante que uno también ilustre un poco el proceso de cómo se debe ir trabajando con la sintaxis. Y digamos que ahí es donde está la importancia del código colaborativo, porque una cosa es que yo llegue a clase y muestre 100 líneas de código y otra que yo en clase construya con mis estudiantes el código. Oriento el nivel de secundaria, ¿qué sugerencia hace? Yo la sugerencia, y digamos que lo que a mí la experiencia me ha permitido llevar a esos niveles, son las hojas empezadas, ¿sí? Entonces, es bueno que usted pueda, por lo menos, digamos, con el estudiante de secundaria construir el código. Con el estudiante de secundaria pasa algo malo y algo bueno. Algo malo es que construir el código puede ser complicado porque es introducir la sintaxis e introducir la matemática. Pero hay algo bueno, y es que para los estudiantes, de una u otra manera, el ser nativos digitales los hace que estén un poco más familiarizados. Los estudiantes usualmente tienen cierto conocimiento de inglés. Entonces, probablemente para el estudiante de secundaria no sea fácil aprender la sintaxis, pero sí sea fácil trabajar sobre una hoja armada y modificar códigos. Entonces yo le puedo entregar al estudiante un código hecho con comentarios sugiriéndole que cambie cosas para explorar, ¿sí? Cuando la pregunta es si la programación es en C++, Cocalc es hecho sobre C, pero pues tiene su propia sintaxis en el sistema algebraico de cómputo. Yo voy a hacer aquí algo muy rápido, espero que no me cuelguen por el tiempo. ¿Están viendo pues si están viendo la pantalla, esto era un ejemplo de lo que les decía. Esto es un diagrama de bifurcaciones del mapa logístico, ¿sí? Y pues esto es una simulación con unos deslizadores que permite al estudiante entender qué es una bifurcación de doblamiento de periodo, dónde el sistema se hace caótico, bueno, muchas cosas, ¿sí? Entonces, uno acá puede realizar cosas de este estilo fácilmente, o sea, tampoco es tan difícil, ¿sí? No les voy a decir que es que uno tiene que ser un experto para programar. Yo no soy programador y lo reconozco, yo soy matemático y pues tengo idea de llevar algunas cosas al código, pero ni soy ingeniero ni tengo una sólida formación en programación, sin embargo se puede. No sé si hay alguna otra pregunta. Parece que no.
Vale, profe Oscar, entonces pues me uno a los comentarios de las personas que también están en la sala y lo felicito pues por su trabajo y pues muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy en esta presentación. Entonces de parte pues de una empresa docente agradecemos inmensamente a usted, profesor Oscar Martínez, por su tiempo, su conferencia que en este momento pues contribuye mucho a nuestro aprendizaje durante este tiempo pues de pandemia. Les informo a todos los asistentes que se encuentran en la sala que si de pronto en algún momento se salieron de la plataforma o por cuestiones de red perdieron alguna información, el video de la conferencia estará disponible en la página de una empresa docente y en el canal de YouTube también de una empresa docente a partir de la próxima semana o antes si es posible. Para cerrar esta sesión, voy a dar paso al director de una empresa docente, el profesor Pedro Gómez, quien nos dará pues información sobre algunos proyectos. Profe Pedro. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias, profesor.